Bueno, estamos de vuelta, 18 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Saludos a aquellos que acaban de conectarse a 91.2 de Onda Fuerteventura y también a los que nos escuchan a través de Mírame Televisión en el turno de tarde a partir de las 5 de la tarde. Como decíamos, hoy recibimos a dos diputados, socialista y por parte de AMF, Sandra Domínguez, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Y también Iñaki Álvaro Lavandera, buenos días. Hola, buenos días. Primera vez que podemos disfrutar de tenerlos en en este recinto, una vez que ha pasado o que estamos empezando a desescalar en Canarias. También el Parlamento de Canarias ha reiniciado esta actividad presencial. Vamos a hablar hoy sobre ese pacto, sobre la reconstrucción social y económica de Canarias y especialmente de Fuerteventura. ¿Qué están solicitando ustedes para la isla de Fuerteventura? Sandra. Bueno, el pacto, como bien sabes, es un pacto general, el que se prevén unas partidas presupuestarias muy generales que ahora se tienen que detallar ya en el plan de reconstrucción y reactivación, sobre todo, porque a mí me gusta más llamarlo reactivación en realidad, porque reconstruir es crear los cimientos sobre unas bases ya iniciales, y yo creo que aquí hay que replantearse varias cosas en las que inicialmente igual no podemos tener como base los mismos principios. Para Fuerteventura yo creo que dentro de esta generalidad hemos incluido incluso parte de este acuerdo la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos. Fue una iniciativa, de hecho, planteada que la plantea Nueva Canarias y se trasladó así en el acuerdo, porque parte de esta problemática ahora para reactivar la economía pasa porque las administraciones sean más ágiles, que tengan respuestas inmediatas para las necesidades de la población, no solo en materia sociosanitaria, sino también en materia de licencia. Hay muchísimas actividades hoteleras, extrahoteleras, comerciales, en las que te piden que aprovechen estos meses para recondicionar sus instalaciones y no están recibiendo la respuesta inmediata que las administraciones necesitan dar. Sí. Este fin de semana, sin ir más lejos, me encontré con una empresaria y me decía, mira, tengo un negocio, quiero invertir 300.000 euros en una obra y 100 y pico mil euros en otra. La quiero invertir ya y quiero que me den la licencia, bueno, dentro de unos parámetros legales, porque para eso hay una figura, declaración jurada, y una serie de figuras que te lo reconocen. Y la administración no me está dando la solución para que en estos meses, antes de que se haga la apertura de los hoteles, pueda tener las instalaciones acondicionadas. Por eso el tema de la agilidad procedimental para mí es fundamental, porque las entidades necesitan tener esa respuesta inmediata para la restauración, pues todas estas medidas de nuevas medidas necesitan autorizaciones y todo eso al final es un círculo vicioso. Y esa es una de las necesidades, es decir, la agilización procedimental. Necesitamos dar respuesta en materia de justicia, una respuesta, porque es verdad que aunque se va a habilitar una parte de agosto de los juzgados, según los profesionales, esto no te va a solucionar el tema que tenemos en justicia es un tema muy antiguo y no solo es un tema de 2 semanas, sino una carencia de personal y de instalaciones que ya llevamos, sobre todo en Fuerteventura, llevamos arrastradas desde hace mucho tiempo. Las instalaciones en Fuerteventura no son las más seguras, nos comentan que efectivamente parte del personal no tiene las medidas mamparas, ni pueden respetar las distancias, porque es que las instalaciones ya estaban confinados antes, las instalaciones ahora no te lo permiten. Uh-huh. Con lo cual, de justicia también tiene que ser otra de las tareas en educación, porque ya lo decíamos fuera de micrófono. También tenemos que replantearnos qué medidas se tienen que adoptar para que la reincorporación sea lo más ágil, lo más segura sobre todo. En educación, Iñaki, ¿qué se está haciendo? Hemos notado un cierto nerviosismo por parte del profesorado, saben que septiembre llega de forma inminente, las medidas, ese protocolo que se está reclamando para la consejería todavía no ha llegado. ¿Qué vamos a hacer en Fuerteventura cuando nuestros ratios ya están superados desde hace años en las aulas? Bueno, vamos a ver, el pacto en sí no establece protocolos ni medidas concretas, porque el pacto tiene que derivar en un plan en el que sí hay que aprobar, primero por parte del gobierno y segundo en sede parlamentaria, que no ha sido caso del pacto, acciones y cada una de ellas con su ficha presupuestaria, en el que
todo tendrá mucho que ver la deriva de la aprobación de los fondos de la Unión Europea, la flexibilización de los objetivos de estabilidad presupuestaria, cuánto podemos gastar, en cuánto podemos endeudarnos, cuánto podemos desviarnos del presupuesto actual, porque los ingresos públicos, bueno, pues también están bastante recortados, por así decirlo, porque no hay actividad económica, con lo cual no hay ingresos públicos. Y hay que poner en valor el pacto, porque es un ejercicio de reflexión compartida con todos los sectores de la sociedad, incluidos sindicatos, incluidos representantes del sector educativo, empresarios, fuerzas políticas, más de 50 reuniones que ha tenido el gobierno con la sociedad canaria, en el que se ha hecho un diagnóstico de cuáles son las necesidades, cómo debemos afrontar no solo el año 2020, sino también el año 2021, 2022, 2023, porque la recuperación no va a ser en 2 meses, una vez, o en el mes que viene, una vez abran la frontera, sino que va a ser una recuperación paulatina, y lo que debemos esforzarnos como sociedad es que la recuperación sea constante, el crecimiento futuro sea constante, básicamente también para poder pagar la factura que se va a generar ahora y que es necesario generar ahora. Hay que aumentar el gasto enormemente, lo está haciendo el Gobierno de España, lo están haciendo las comunidades autónomas, ayuntamientos, cabildos, lo va a hacer la Unión Europea, porque abordar este problema con las mismas recetas que se abordó la crisis anterior, que fue sacando la tijera, ya está demostrado que no fue, desde luego, el mejor de los resultados, que hubo recortes, por ejemplo, en el área de educación y que conllevaron pues la situación de tener una educación o una sanidad o en general unos servicios públicos pues no con la calidad que deseamos. La semana que viene ya habrá un nuevo responsable o una nueva responsable al frente del Departamento de Educación. Eso no quita que nos haya ido trabajando hasta la fecha. Ya hay un protocolo y hay unas instrucciones claras para el sector de la educación infantil de 0 a 3 años, donde bueno, pues ya tenemos la apertura de las escuelas infantiles y hay un debate intenso a nivel nacional sobre si debe haber unas normas comunes para las comunidades autónomas o respetar las competencias que ya están transferidas a las comunidades autónomas. Se ha intentado por parte del Ministerio llegar a un mínimo común. Hay comunidades autónomas que estaban dispuestas, otras que no, y en cualquier caso lo que hay unos criterios de carácter sanitario que se contemplarán en la vuelta al cole, por así decirlo, ¿no? Y esos criterios básicamente va a ser en maximizar las instalaciones educativas. Por desgracia va a haber que sacrificar espacios que no estaban destinados para aulas y que son necesarios en el ámbito educativo, ¿no? Desde un salón de actos a un aula de informática para dar clases permanentemente, porque habrá que aumentar los espacios buscando en cada uno de los centros, habrá que hacer un diagnóstico de cada uno de los centros y la consejería está en ello, para ver qué espacios se pueden aumentar. Habrá que aumentar plantilla, habrá que establecer protocolos sanitarios a la entrada y a la salida, medidas de protección, las denominadas aulas burbuja, donde no se mezclen grupos de alumnos con otros, porque además de mantener las medidas que debemos mantener todos de distanciamiento social, que es difícil en un aula, mascarillas que a los niños pequeños no se les puede pedir, y otra serie de medidas que creo que son de sentido común y que el gobierno ha ido y los responsables de salud pública han ido transmitiendo a la sociedad. Lo que va a ser fundamental en la nueva normalidad es el control de casos, ¿no? El poder detectar de una forma temprana, ágil y si me apuras, no en tiempo real, pero sí en muy escaso tiempo, un posible caso de coronavirus, y que ese caso y sus contactos estrechos sean testeados, se les haga un test de forma ágil y rápida y se pueda actuar para que no haya un contagio social. Y eso va a ser uno de los elementos básicos. Y en ese aspecto de poder hacer test rápido es uno de los elementos en los que pues también el Gobierno de Canarias se está poniendo las pilas en el ámbito sanitario, reforzando las capacidades. Por darte un dato, en el mes de julio ya está previsto que en Fuerteventura, en el hospital de Fuerteventura, se puedan hacer test y no haya que enviar las muestras
a un hospital de referencia para poder diagnosticar un positivo en PCR por coronavirus. Y eso yo creo que bueno, pues eso ya da garantías no solo para el aspecto educativo, no solo para el aspecto turístico, sino en general, como te digo, el control de casos, la detección temprana de cualquier caso va a ser uno de los elementos claves hasta que tengamos un antiviral y una vacuna. Bueno, eso es en el plano de la educación, donde seguimos en un, ya veremos, dependientes también del Ministerio y de la Consejería, pero en el caso de los ERTEs, ayer esa reunión en la que parece que se finalizaba sin acuerdo sobre la posibilidad de la prórroga más allá del 30 de junio. Canarias, hasta ahora, las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias han sido extenderlo hasta diciembre, al menos, coincidiendo con la reactivación real de la economía de Canarias que parte de esos aeropuertos y de esa actividad habitual. ¿Qué pasaría, Sandra, si el 30 de junio se nos acaban los ERTEs? Hombre, se quedaría un periodo muy complicado, efectivamente. El intento de mantenernos hasta diciembre no solo es por la reapertura, porque posiblemente la reapertura sea anterior, es porque empieza la temporada alta para nosotros, con lo cual sería lo ideal era esa situación en la que la reapertura se haga en el momento de, pues ya de cierta estabilización o por lo menos cierta experiencia en estos meses, porque es verdad que hemos sufrido un parón inmediato, pero la reactivación también está respondiendo bien la ciudadanía en cuanto a la reactivación. La gente tiene ganas de consumir, de comprar, de salir, de viajar. Está un poco la expectativa, ya como vimos estos días ya se ha abierto de forma experimental con Baleares, Canarias se abrirá pues también en breve, una semana antes de lo previsto, porque en principio se pensaba a principios de julio, pero efectivamente se abrirán los hoteles en julio, o a final de junio, algunos incluso el 21 o el 22 de junio, pero se creará una situación en la que si no se complementan con cierto tipo de ayudas fiscales, pues el empresario lo va a tener muy complicado, porque está claro que por muchas ganas que tengan vamos a disfrutar de un turismo local, nacional. Todavía el turismo internacional, todavía que es el que nos da el porcentaje mayor del PIB, no lo vamos a tener en estos meses, sino esperemos que a partir de diciembre. Con lo cual, la verdad es que no me puedo pronosticar esta situación, pero sí es verdad que muchos sectores hoteleros y extrahoteleros cuentan con esta previsión. Muchos ERTEs pues ya dejarán de ser ERTEs si la cosa se mantiene en estas condiciones. Pero bueno, confiemos en que estas semanas se cree algún tipo de ayuda y de confirmación que Canarias esté en esa situación, porque además a lo mejor estamos dentro de la excepcionalidad que también el gobierno está teniendo con Canarias, ese reconocimiento, como decía bien Iñaki, de posibilidad de gastar el superávit, el remanente, de endeudamiento. Son conocimientos excepcionales que está teniendo el Ministerio, está teniendo el gobierno español con algunas comunidades autónomas, en este caso con Canarias específicamente por la sensibilidad y por las características. Esperemos que que en esta línea de excepcionalidad en la que se sigue trabajando, pues se siga reconociendo esta situación. Yo creo que todavía se están dando pasos en las negociaciones bastante avanzados. En este reparto de fondos que también decía Iñaki, Canarias pues va a tener una situación también más ventajosa. Es verdad que solo es para el aspecto sanitario y educativo por los costes que ha supuesto, pero también creo que esta sensibilidad se va a ir notando a lo largo de la semana. Esperemos que todavía no podemos cerrar ningún acuerdo, y yo creo que todavía tenemos esa posibilidad. En el documento que ayer se estaba barajando, Iñaki, se proponía que para los trabajadores que se reincorporen con reducción de jornada, la exención alcanza el 60% de la aportación empresarial en el mes de julio, el 50% en agosto y el 40% en septiembre para las empresas con menos de 50 trabajadores, que no es el prototipo de las grandes empresas turísticas que están pidiendo pues ese ERTE al menos hasta diciembre. ¿Hasta dónde puede presionar Canarias en este aspecto? Vamos a ver, esto primero tenemos que contextualizar, ¿no? Los ERTEs cuestan 380 millones de euros solo en Canarias a las arcas públicas, ¿no? Y la desescalada que plantea, la desescalada en todos los ámbitos, incluye una desescalada de la bonificación que hay en la seguridad social a esos empleados. El gobierno de España está asumiendo menos un pequeño porcentaje de la cotización, el coste de esos trabajadores. Y lo que se plantea es un trasvase paulatino de esas obligaciones hacia los empresarios que son sus empleadores. Ya se hizo en la anterior prórroga
y hubo acuerdo. Yo entiendo que el Gobierno de España debe de siempre buscar el acuerdo con los agentes sociales y económicos, y no ha habido ese acuerdo. Yo soy optimista en que habrá ese acuerdo. Hay una voluntad ya manifestada por parte del Gobierno de España de seguir asumiendo gran parte de las cotizaciones hasta el mes de septiembre. Estamos hablando de porcentajes, podrá haber otra propuesta, variará, pero en cualquier caso yo estoy seguro de que los ERTE se van a prorrogar, y si no hay acuerdo, pues lo prorrogará el Gobierno porque tiene potestad para ello, en los términos en los que sean asumibles para el sector empresarial, porque si hay algo que ha definido esta crisis ha sido, ya no solo por parte del Gobierno de España, sino en general por parte de todos los gobiernos, ya sea a nivel europeo, a nivel autonómico, el diagnóstico claro que ha habido, y a nivel también fuera de Europa, es que hay que hacer todo lo posible para no destruir tejido empresarial, porque esa es la forma más razonable, más plausible para poder tener una reactivación económica posterior, ¿no? Y como decía antes Sandra, que no se convierta en una reconstrucción, sino en una reactivación de nuestro tejido productivo. Hemos visto cómo ayuntamientos, incluso Cabildo, lo mencionaba el presidente esta semana, en esta misma casa han tenido que reprogramarse con respecto a sus presupuestos en base a la falta de ingresos que van a tener. ¿Está haciendo lo mismo el Gobierno de Canarias con las partidas para, en el caso de Fuerteventura? Aumentando, al menos, no reduciendo en este caso. Todavía no estamos, como decía Iñaki, no estamos ahora mismo se está trabajando ya en el plan que desarrolla, el plan estratégico que desarrolla este programa que se ha aprobado. La definición de partidas específicas por islas todavía no están diseñadas, pero también dependerá mucho porque el gobierno estatal sí permite a la comunidad autónoma endeudarse, sí permite utilizar el superávit y remanente cuando las circunstancias lo obliguen las circunstancias, y en este caso tenemos que tener en cuenta que es verdad que la comunidad autónoma va a tener esa ventaja respecto, por ejemplo, a los cabildos, que todavía no tendrán esa entrada de dinero, que se calcula como una reducción de un 40% de la entrada inicial que siempre se hacía pues por los impuestos indirectos que le aportaba a la comunidad autónoma. Entonces, dentro de esa programática de la comunidad autónoma no tiene por qué mermar, al contrario. Hay ciertas áreas que se tienen que reforzar. En materia sanitaria, pues el área de atención primaria, por ejemplo, que hemos visto cómo en esta situación de crisis ha salvado muchísimo, ha reforzado muchísimo la situación de control del COVID, y hay ciertas áreas que no serán una reducción, sino al contrario, será una aportación sanitaria, y a nivel sanitario y educativo estoy convencida que reducción no va a haber una implementación, al contrario. Otra cosa será en otras áreas, pero yo creo que la ciudadanía está con nosotros en el sentido de que ahora mismo tenemos que priorizar cuáles son las áreas que realmente queremos reforzar, y bueno, en este pacto de reactivación, en la memoria, porque los presupuestos tienen que respetar esta memoria, lo que te dice es esto, que se van a complementar, implementar y a añadir y a reforzar estas áreas, con lo cual presupuestariamente no podemos ir en contra del espíritu de la memoria, que ha sido, como decía Iñaki, aprobado por casi todas las fuerzas políticas, y presupuestariamente se tiene que dotar, pero siempre en la misma línea que pone la memoria. Uh-huh. Es cierto que los cabildos están en una situación hoy por hoy, no quiere decir que en el futuro vaya a ser así, a medio y corto plazo, pero hoy por hoy están en una situación más delicada porque tienen una dependencia mayor que del resto de las administraciones de su financiación por parte del bloque del REF, básicamente el IJIC. Uh-huh. ¿No? No es el caso de los ayuntamientos, no es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, que recibe, pues dentro del sistema de financiación autonómica, que no es que se haya reducido, sino incluso se ha incrementado, aparte de los fondos extraordinarios no reembolsables, como el de los 16.000 millones. Pero esto es una cuestión que viene, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? El Gobierno de España, la Comisión Europea todavía no ha aprobado el plan presupuestario del Gobierno de España. No sabemos hasta qué punto le van a permitir endeudarse, cuál es el déficit en el que va a incurrir o que se le va a permitir incurrir a los presupuestos generales del Estado. Eso influye en la capacidad que tenga el Estado de transferir también a su vez y de endeudarse para mantener la financiación a comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos. Y eso influirá también en la capacidad que tenga la comunidad autónoma también de endeudarse y mantener
parte de la financiación que ya tenían prevista los cabildos. Que la ley es clara, la ley lo que dice a los cabildos es lo que se recauda del IGIC, tanto por ciento es para ti. Pero claro, esa recaudación no se está dando. Pero también es cierto que los cabildos parten con una ventaja y que son de las corporaciones locales más saneadas de toda España. Entonces, una vez también se abra la predisposición que ya está, pero que tiene que haber una acción normativa. Yo entiendo que tiene que haber un paso también por parte del Congreso de los Diputados, y ya sabemos el ambiente de crispación y de bloqueo en el que se han instalado determinadas fuerzas políticas pensando más en derrocar al enemigo Pedro Sánchez, porque no se refieren ya ni al PSOE, sino constantemente en las declaraciones del Partido Popular solo oigo hablar de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, obviando que detrás lo que hay es un gobierno que tiene que ayudar a un país y que la oposición tiene que ayudar a un país, y en ese aspecto, volviendo al pacto de reactivación social y económica de Canarias, Canarias ha dado un ejemplo al resto del país de cómo se deben hacer las cosas con diálogo constructivo, independientemente de que, bueno, ya sabíamos de antemano, y pese a que seguimos tendiendo la mano, que el Partido Popular no lo iba a firmar, porque el propio secretario general del Partido Popular, un mes antes de la firma, ya había dicho en los medios de comunicación en Canarias que no pensaban firmarlo, simplemente porque gobierna el Partido Socialista, porque ningún otro argumento de peso dio en esa entrevista. Estamos viendo también entre las noticias del día que Sanidad parece que se abre a hacer test selectivos a los turistas que llegan a Canarias. También en esta batalla Canarias tendrá que hacer algún tipo de ayuda, de dotación presupuestaria en todos los aeropuertos. ¿Cómo lo están planteando desde el Parlamento? ¿Cómo se van a realizar esas pruebas? ¿Cuánto dinero tenemos dentro de ese borrador, Iñaki, para poder reforzar y dar seguridad a nuestro destino? Hay una estimación de costes de lo que podría suponer, estamos hablando a lo mejor de 40 millones de euros, hacer test a todos los turistas. Ahora se habla de manera selectiva en función de si cumplen determinados parámetros del lugar de donde vienen, si hay un nivel de contagio social por encima de la media, o de si tienen algún síntoma, para, como dije al principio, pues tener ese control de casos precoz y poder aislarlo y que no tenga el contagio, que no conlleve contagio en Canarias. Pero bueno, todo eso todavía está muy verde. Yo pienso, esto ya es una opinión personal, que los protocolos que se instalen van a ser los mismos y van a ser homogéneos y homologables para toda Europa, independientemente de que el Gobierno de Canarias, en el ámbito de sus competencias, va a ir a lo más ambicioso posible en cuanto a estos controles. Pero nos encontraremos con una situación parecida a la después del 11S, ¿no? Salvando las distancias. En aquel momento, bueno, pues empezamos a acostumbrarnos a que nos teníamos que quitar el cinturón, nos teníamos que quitar prácticamente todos los tacones, las personas que llevan tacones, y los líquidos de más de 100 mililitros tenían que pasar todos por la bandeja. Bueno, pues esta nueva normalidad, hasta que haya vacuna, hasta que no haya contagio, pues nos tendremos que acostumbrar a que nos midan la temperatura y en determinados casos que nos inviten o nos obliguen. Habrá que ver legalmente cómo se hace, porque tiene que haber una reciprocidad, tiene que haber a nivel de Europa, tiene que haber una serie de normativas de seguridad aérea en el transporte, y nos acostumbraremos a que nos hagan un test, y que sea un test rápido, de minutos, en el que si hay algún indicio te hagan otro test de mayor fiabilidad en laboratorio, y en ese tiempo pues estés sin contactos estrechos para no contagiar. ¿Qué hacemos también con esos incentivos fiscales que se están pidiendo para aquellos turistas que elijan no solamente España, Canarias en este caso, para sus próximas vacaciones? Hombre, ahora mismo es una propuesta, ¿no? Todavía no tenemos una acción programática específica para este tipo de incentivos. Todo lo que sean políticas de atracción dentro de un plan genérico, yo creo que será positivo, y si eso es una manera pues de reactivar la economía, pues desde luego, como decíamos antes, tenemos que crear un plan en el que vuelva a ser atractivo Canarias desde todo el punto de vista y económico. Es que tenemos una alta dependencia al turismo, y el turismo forma parte de nuestra idiosincrasia. Es verdad que tenemos que aprender una lección, y es que
tenemos que reconstruir, más que reconstruir, reactivar una economía en torno al turismo, huyendo del turismo masivo, tenemos que ser más selectivos, por eso la importancia de dar más calidad a nuestras instalaciones, por eso la importancia de que en estos meses aprovechen muchos sectores hoteleros como lo quieren hacer, en que mejorar las instalaciones, subir estrellas a las que tenían 3, subir a 4, de 4 a 5, es decir, esa reactivación se tiene que hacer con una estrategia turística que creo que lo está haciendo el gobierno. Honestamente, creo que está marcando una estrategia turística en todos los aspectos, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de publicitario, está abarcando el mercado internacional, el mercado nacional, el mercado local. Yo creo que están haciendo una estrategia muy potente en materia turística y eso es una acción más. Aunque ahora mismo es verdad que lo que prima es la acción sanitaria, pero la acción sanitaria yo creo que estoy convencida, por un poco complementar lo que decía Iñaki, como se están dando pasos agigantados en materia de investigación. Ayer se hacía público un nuevo test en el que era el test de aire con un porcentaje muy alto de fiabilidad, con lo cual eso haría que los controles en los aeropuertos fueran prácticamente inmediatos, se estima de 1 minuto y medio por test. Es decir, todo esto irá avanzando en esta semana y yo creo que ahora mismo todos los esfuerzos están abocados a que la seguridad sea lo prioritario, pero teniendo en cuenta que de forma paralela la economía se tiene que reactivar y todas las medidas, mientras sean positivas, no hay una merma en materia de seguridad, yo creo que la sociedad apuesta por ello. No quería despedirles sin hablar del sector primario. Ya saben que el sector primario de Fuerteventura ha sido muy crítico con las políticas que se vienen haciendo, no solamente con la política insular, también con la política regional. Reclamaba más ayudas a la consejera Alicia sobre pues este sector en Fuerteventura que ya venía bastante debilitado. ¿Qué se está haciendo por parte del Gobierno de Canarias cuando hablan de, pues vamos a tirar hacia otros segmentos que no sea únicamente el turístico y tenemos un sector primario que está clamando? Iñaki. Bueno, el sector primario está dentro de los ejes estratégicos del plan, dentro del eje quinto que habla del impulso de actividad económica, ¿no? Igual que el resto de los sectores. Tiene un tratamiento igual de importante que sectores como el de la construcción o el sector industrial. El Gobierno de Canarias, vamos a ver, hay medidas que se pueden hacer a corto, a medio y a largo plazo. El Gobierno de Canarias a corto plazo lo que ha hecho ha sido adelantar el máximo posible las ayudas que ya estaban previstas. Es verdad que ya estaban previstas conceder, pero ha adelantado plazos. Desde la Consejería del sector primario, de agricultura y de pesca, ha hecho una apuesta importante por introducir nuevos productos del sector primario, por ejemplo, dentro de la IEM, de forma que sea más competitivo con respecto a los productos que vienen de fuera. Hay otras consejerías, llámese la Consejería de Educación o la Consejería de Turismo, que están alineadas también con la Consejería de Agricultura y de Pesca para promover y fomentar el producto kilómetro cero. Y lo que hay es verdad que hay una serie de costes estructurales que, dada la bajada del consumo, porque hay una bajada importante del consumo, hay que tener en cuenta que mucha parte del sector primario, más que en los canales de distribución de supermercados, lo que trabajaba es con el canal de la Horeca, ¿no? Con el de la restauración, y es que ha habido un cierre total de su principal consumidor, ¿no? De su principal cliente, y esto ha conllevado, que el sector primario no puede parar su actividad, no puede dejar de comer a los animales, no puede dejar de cuidar y de regar sus cultivos. Entonces, es verdad que el sector primario, yo creo que hay que repensar más las ayudas que debe tener, porque se habla de los ERTE, por ejemplo, el sector turístico llena muchos titulares, pero no se habla de ayudas que deben de intensificarse, y en ese aspecto el Gobierno de Canarias está trabajando junto con los cabildos cómo aumentar las ayudas para que esos costes que están teniendo y que no han podido reducirse, que no es el caso, por ejemplo, del sector turístico, porque de los ERTE se ha hecho cargo en su mayor parte del Estado, pues cómo ese sector primario que ha mantenido su actividad, puede compensar las enormes pérdidas que ha sufrido estos meses y que por ahora va a seguir sufriendo hasta que haya una reactivación importante de la economía de servicios, en el caso turístico.
Sí, bueno, solo añadir que otra de las propuestas que se van a incluir, ya lo comentó el consejero de Transición Ecológica, es que en la modificación de la ley, que será inminente, de la ley del suelo de Canarias, se incluirá una modificación para que las pequeñas instalaciones, queserías, pequeñas bodegas, etcétera, tengan una facilidad, sea muy inmediata la obtención de autorizaciones, y eso se va a hacer específico ahora dentro de pocas semanas a través de una modificación de la ley. Es decir, también recordemos, como bien decía Iñaki, que ya es un sector que venía dañado. Una semana antes de que se declarara el estado de alarma, iba a haber una manifestación en Tenerife que ya se estaba propagando, bueno, que ya sabía que venía de la ola de manifestaciones en toda Europa, ya venía un sector muy dañado, un sector en el que el tema de la competencia con productos exteriores pues les ha hecho mucho daño, como bien decía Iñaki. Ha habido una modificación de la YEN que se entrará en vigor el próximo año, que por ejemplo el tema de la papa, que ya hemos visto cómo está haciendo ese tipo de competencia, digamos, desleal en Canarias, pues la papa que viene de fuera va a tributar más, con lo cual eso es un incentivo para que se consuman productos de Canarias. Y ha habido una campaña, yo creo que importante en el sector primario, una campaña de la Consejería para el consumo de productos locales, y esa campaña tendremos que seguir apostando por ahí, porque yo creo que ha sido una apuesta importante. Se tenía que haber hecho antes, pero es verdad que durante este periodo las personas han tomado conciencia o más conciencia de la realidad del sector agrícola sin perder pues el sentido de la realidad. Y es que, como decíamos, uno de sus principales entes consumidores es el sector turístico. Bueno, son 49 los minutos que pasan ya sobre las 8 de la mañana, se nos acaba el tiempo. Sandra Domínguez, gracias por estar hoy con nosotros, también Iñaki Álvaro Lavandera. Estamos hablando de sanidad, de educación, de economía, el día después de que los cabildos hayan pedido al Gobierno de Canarias resarcirles de casi 600 millones de euros en esa primera conferencia de presidentes a la que se tenía acceso. Veremos qué ocurre, sobre todo en materia de educación, que es lo que ahora mismo está preocupando y mucho a ese sector. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, un placer.